Muy bien, hermanos. Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día tan maravilloso, Padre, en el cual nos das el privilegio de poder reunirnos, Señor, en tu presencia, en tu iglesia, en tu casa de oración, Padre, con los hermanos. Padre, te pedimos, Señor, que hables a nosotros a través de la lectura bíblica que vamos a tener y ese estudio, Padre, que lo comprendamos, Señor, que tu presencia esté con nosotros, nos haga entender, Padre, varias cosas que necesitamos analizar, Señor. Padre, ayúdame a mí, Señor, para que pueda fluir, Señor, ese estudio. Y te lo ruego, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a leer 1 Timoteo, versículo 1, hermanos. Vamos a iniciar con eso. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a empezar con quién escribió este libro. El apóstol Pablo es el que escribió este libro y se cree que después de ser liberado del encarcelamiento que tuvo en Roma, probablemente alrededor de los años 63, 65, más o menos, probablemente en esas fechas. ¿Para quién fue escrito este libro? Pablo lo escribió a Timoteo, aconsejándole en cómo dirigir a la iglesia en Éfeso. Los falsos maestros amenazaban con socavar la obra que ahí estaba. Y Timoteo, amigo querido de Pablo, se hallaba en una situación muy difícil y necesitaba de consejo, de ánimo, de cómo guiar a la iglesia. Cuando Pablo fue puesto en libertad, le dirigió esta epístola al joven al que había ganado para Cristo unos años antes, mientras estaba predicando en Listra, ciudad natal de Timoteo. Es muy probable que Timoteo no tuviese más de 15, 16, era muy joven. Y acompañó a Pablo en el segundo viaje misionero, siendo un fiel ministro e hijo de la fe del apóstol Pablo. Durante el resto de su vida lo vemos. Esta epístola en concreto fue dirigida a Timoteo, que para entonces había servido como un hijo en el Evangelio, juntamente con el apóstol Pablo. Durante varios años, posiblemente, tuviese cerca de unos 30 años, un poco más, un poco menos, cuando el apóstol le envía a Éfeso y cuando Timoteo está en Éfeso, fue dejado por Pablo para corregir los errores de las falsas doctrinas que andaban influyendo a causa del culto a la diosa Diana, que reinaba en Efesios, y se estaba filtrando en la iglesia que está en Éfeso. Se levantaron maestros contradiciendo los principios del evangelio, hasta también contra Cristo. Y el principal trabajo de Timoteo,
un joven misionero y discipulado por Pablo era corregir estos errores. Voy a estar poniendo en pantalla, hermanos, un poco de lo que voy diciendo. Vamos a ver, hermanos, ahora vamos a entrar ya en el libro de Timoteo. Vimos cuál es el trasfondo histórico de esta carta, de quién era Timoteo, de por qué se escribió, y vamos a entrar más de lleno a Primera de Timoteo. ¿Cuál es la idea principal de este libro? Animar a Timoteo, alentarlo en contra de los falsos maestros y sus enseñanzas, dándole consejos prácticos para la organización de la iglesia. Y Pablo, animándole, expresa su amor hacia él, como un hijo. ¿Cuál fue la razón y la causa que se escribió? Para la influencia de las enseñanzas del culto a la diosa Diana que reinaba en Efesios, animar y alentar a Timoteo. Algunas palabras claves que podemos ver en Timoteo son enseñar, fe, doctrina, piedad, buenas obras. Alguna característica de la carta es que es una carta personal, pero también es un manual de administración y disciplina para la iglesia. ¿Cuáles son algunos temas que podemos ver en esta carta de Primera a los Timoteos? 1. La sana doctrina. 2. Vivir correctamente. 3. Evangelismo. 4. Líderes de la iglesia. Vamos a ver primero la sana doctrina. Primera de Timoteo 1, 1:9. Primera de Timoteo 1:9. Si puede, hermano Abel. Si no, haga lo que le dije. ¿Sí? Primera de Timoteo 1:9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, para ellos fue escrita la ley. Hablamos también aquí de vivir correctamente. Los falsos maestros procuraban incitar la controversia y la inclinación y también la especulación, como el engaño, la avaricia. Y Pablo le da las siguientes instrucciones a Timoteo. Lo podemos ver en el capítulo 4, versículo 2. Pero la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, cuatro doce. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Pablo le está diciendo a Timoteo que
los creyentes vean en ti un ejemplo en tu manera de hablar, de conducir, en amor, en la fe y en la pureza. Pablo le dice a Timoteo que tú seas un ejemplo para los demás. Podemos ver aquí en el punto número 3, evangelismo, y punto número 4, los líderes de la iglesia. Y qué bueno que aquí hay líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia necesitan alcanzar más altos estándares que cualquier otro miembro de la iglesia. Porque esas personas tienen puestos importantes en la iglesia. Pero, sin embargo, Pablo lanza serias advertencias contra las prácticas inmorales y el materialismo, y eso aplica para todos los miembros, no solamente para los líderes. Primera de Timoteo 6:7. Porque nada nos hemos traído en este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos en esto. Dice Pablo a los miembros y a los líderes de la iglesia que lo que tú tengas, demos gracias por ello. No te afanes en tener más. Dios va a dar lo necesario, lo que tú necesites, pero no te va a dar más para que no te afanes y te alejes de Dios. Como líderes de la iglesia, tenemos que tener presentes que Dios es el que provee todo lo necesario para nuestras vidas. Algunas verdades importantes que podemos ver. La carta es una práctica que contiene instrucciones pastorales a Pablo, de Pablo a Timoteo. Debido a que Timoteo era una persona ya que había estudiado mucho con Pablo, sin embargo, el apóstol Pablo tenía la necesidad de darle instrucciones doctrinales extensivos. Recordemos que Timoteo era un muchacho joven. Pero esa epístola expresa muchas verdades importantes, tales como la función apropiada de la ley. Y para eso quiero que me acompañen a sus Biblias, hermanos. Vamos a ver estos 7 puntos. Capítulo 1, versículo del 5 al 11. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Porque sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito,
que a mí me ha sido encomendado. Tenemos también salvación. Capítulo 1, 14. Capítulo 1, versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y a los cuales yo soy el primer pecador. Algunas verdades que podemos ver en el libro de Primera de Timoteo es los atributos de Dios. Versículo 17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmoral, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Atributos de Dios. También Primera de Timoteo hace referencia a la caída del hombre en pecado. Capítulo 2, el 13 y el 14. Porque Adán fue formado primero después de Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Hace hincapié a que cuál fue y quién pecó primero. También hace referencia a la persona en Cristo. Capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, percibido arriba en gloria. Capítulo 6, versículo 15. La cual en su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. También o nos habla de que todos nosotros tenemos una elección. 6:12, capítulo 6, versículo 12. Le dice Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermanos, quiero pararme aquí tantito para decir, hermanos, que si estamos aquí es por algún motivo. No hay nadie en esta tierra que esté aquí solamente sin motivo alguno, sino que Dios nos creó con un propósito. Y Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Pero también Dios nos da el libre albedrío, la decisión de elegir el camino bueno o el camino malo. Pablo le dice a Timoteo, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El seguir a Dios es una buena elección, mis hermanos. En el número 7 tenemos la segunda venida de Cristo. Capítulo 6, versículo 14.
que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo dará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Le está diciendo que Cristo puede venir pronto. Guarda este mandamiento que te doy, sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y nos está diciendo, hermanos, que guardemos la palabra de Dios. La primera carta a Timoteo es una guía valiosa para cada líder de la iglesia, ya que expone principios por los cuales un grupo de creyentes se debe conducir en el ministerio. Después de los saludos iniciales que vemos en Primera de Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por el mandato de Dios, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, nuestra esperanza, Pablo dedica su primer capítulo a la enseñanza acerca de la iglesia. Como la buena instrucción, también revisa el propósito de la ley, lo acabamos de leer. Y la cual Timoteo había conocido desde la niñez, desde que era joven. Por medio de su testimonio personal, Pablo exalta el poder de la gracia salvadora de Cristo Jesús y enseña a Timoteo cómo combatir los errores doctrinales. En el capítulo 2 y capítulo 3 podemos ver la administración de la iglesia, tanto la calidad de adoración como el liderato, y también habla acerca de la oración, que tiene prioridad. Debe ser una prioridad en la iglesia la oración. También habla del papel del hombre y la mujer descritos que ya vimos de Adán y Eva. Y también habla de los requisitos del servicio, tanto de los obispos como de los diáconos, que son muchos. En el capítulo 4, Pablo enseña o traza la apostasía predicha y defiende la mejor defensa contra ella, que es una vida piadosa y santa. Y también habla de la perseverancia en la fidelidad en el ministerio. En el capítulo 5 y el capítulo 6 se trata de la responsabilidad de la iglesia, tanto en el bienestar o la armonía que debe haber con las demás personas, pero también habla sobre la advertencia de los peligros. Y Pablo habla del honor apropiado para las personas de cualquier edad y sexo. Nos habla de ahí de los ancianos también. Nos habla de los jóvenes. Nos habla de cómo debemos tratar a las señoritas, a las señoras casadas, y nos habla de muchas cosas de esta manera. Nos habla también de las viudas, de los líderes, pero también habla de los peligros que podemos evitar o que se deben evitar por faltarle al respeto al lugar de trabajo o a la iglesia. También nos habla de la desobediencia que conduce a que no cumplamos nuestros compromisos. Siguiente punto. El carácter de Dios en Timoteo.
vamos a ver 8 puntos que Primera de Timoteo nos muestra a Dios. Punto número 1, Dios es eterno. Y vamos a ir rápido. Capítulo 1, versículo 17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es inmortal. Lo vemos también aquí en el versículo 17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal. En el capítulo 6, versículo 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quienes ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. También se nos muestra cómo Dios es invisible. Lo acabamos de ver en el capítulo 1, versículo 17. También se nos muestra cómo Dios es paciente. Y sabemos que es paciente. Versículo 16. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo nos muestra aquí que Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de cristianos, aún él tuvo la oportunidad de ser rescatado. Y Pablo nos demuestra en este versículo que cualquier persona puede alcanzar la misericordia de Dios, haya hecho lo que haya hecho, y puede ser de él alguien grande para su servicio. Tenemos aquí también que Dios es misericordioso. Capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia, paz de nuestro Señor Padre, de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracia, paz y misericordia. Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, dice Pablo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. El 6. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas, hermanos. Capítulo 4, versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Dios cumple su promesa, sus promesas. También vemos aquí que Dios es uno. Capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y también vemos que Dios es sabio. Capítulo 1, versículo 17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vimos estas 7 características, hermanos, que vemos en Primera de Timoteo acerca del carácter de Dios. La primera carta de Pablo a Timoteo describe la persona de Cristo como manifestado en carne, justificado en el Espíritu
visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria, recibido arriba en gloria. Pablo también habla de las acciones de Cristo como el rescate como rescate y salvador de la humanidad. Pablo le recuerda a Timoteo que mantener la fe en Cristo, pelear la buena batalla de la fe, es sumamente importante. Principales doctrinas que vemos en 1 de Timoteo. La salvación es solo a través de Jesucristo. 2. Todos somos pecadores. 3. Todos tenemos la elección porque todos tenemos el libre albedrío. Y 4. Cristo viene pronto. Al concluir, Pablo le da una advertencia a Timoteo acerca de aquellos que depositan su confianza en el conocimiento humano. Acompáñenme a 1 de Timoteo, va a ser el último versículo que vamos a ver. 1 de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Hermanos, ojalá, hermanos, que esta carta, esta epístola de Pablo, la podamos leer más a fondo en cada uno de nuestros hogares. Hay mucho que aprender, hay un trasfondo muy grande, hay muchas recomendaciones para cada uno de los miembros y también de los líderes. Nos hace falta mucho saber cómo comportarnos en la iglesia de Dios. Y estas recomendaciones que Pablo da a Timoteo, hermanos, la podemos acoger nosotros, agarrarnos de ella, porque habla tan a fondo y se aplica perfectamente a los tiempos de hoy como se aplicaba a los tiempos de esa época. Y quiero que nos llevemos esto, hermanos. Ojalá que Dios nos conceda que lo entendamos y vivamos conforme a su palabra. Desgraciadamente, en estos tiempos, la palabra de Dios se ha estado dejando. Y lo que está aumentando es las doctrinas del hombre. Es necesario que regresemos a las sendas antiguas, a la palabra de Dios, y vivamos conforme a ella. ¿Usted quiere un consejo de cómo servir en el ministerio? Lea la palabra. ¿Quiere un consejo de cómo vivir su vida cristiana? Lea la palabra. La palabra que tenemos aquí es nuestro manual de vida. Ojalá y vivamos conforme a su palabra. Que Dios nos dé el tiempo de vivir conforme a su palabra. Porque ninguno tiene la vida contada. No sabemos cuándo vamos a morir. Lo que sí sabemos es que hay dos cosas. Cristo viene pronto
y que algún día vamos a morir. La pregunta es, ¿cuál de ellas llegará primero? Vamos a orar, hermanos. Padre mío, te damos gracias, Señor, por la misericordia derramada en el mundo, Padre, en nuestras vidas. Señor, gracias por la bendita palabra que tenemos, que podemos leerla, que podemos exponerla, que podemos predicarla, Señor, sin que nadie nos diga nada, Señor. Tenemos todavía la libertad, Padre, de poder tener estos cultos, mi Dios. Y tenemos la gran bendición de la sana doctrina, Señor, de esta iglesia. Hay muchas iglesias que necesitan la sana doctrina, mi Dios, que se han desviado de sus caminos. Y te damos gracias, Señor, porque tú has enderezado nuestros pasos y nos has llevado por el buen camino, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno, Señor, a vivir conforme a tu palabra, a vivir de una manera, Señor, en el cual seamos ejemplo para otras personas. Como Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo en toda tu manera de ser. Ver, pensar, oír, actuar. Que todos nosotros seamos ejemplos allá afuera, Señor. Pero Padre, que seamos ejemplos primeramente en nuestros hogares, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida correctamente, Padre, y nos encomendamos a ti, en nombre de Cristo Jesús.